extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Esta es una metáfora de la iglesia. Un edificio. En 1 de Pedro dice que somos santos, somos piedras vivas a edificar, a formar este edificio. 1 Corintios habla que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. También hay muchas maneras en que la palabra de Dios explique lo que es la iglesia. Una de las mejores, como he dicho, es la de el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a seguir mirando hoy en día en 1 Corintios capítulo 12. Primero tengo unos anuncios. Mujeres les toca esta semana su estudio bíblico. Damos gracias a Dios por los recursos y el tiempo que tenemos para el estudio de la palabra, y por los esposos que van, como dice, santificando sus esposas por el lavamiento de la palabra, exponiéndoles a el estudio de la palabra. Y también expositores, ya está acercando, un par de semanas vamos a estar en la conferencia. Oren por nosotros, todos los que van a ir, y los que no van a ir, oren por la conferencia, que va a ser una bendición, yo sé, porque es como, realmente estar ahí es como ir a la iglesia 3 veces en un día. Es una bendición grande. Y todavía pueden ir, se me hace que todavía hay inscripciones para ir. Y luego evangelización, los que quieren ir a evangelizar en las calles, en el parque y en los calles, los parques, y también tocando puertas. 2 veces al mes hablan con Enrique o Josué si quieren ir al evangelismo. Es una grande bendición. También tengo el próximo semana, que es, se me hace que es el 3 de septiembre, va a haber convivio con los hermanos en inglés. Es un convivio donde cada uno trae algo. Si quieren traer algo, hablan conmigo o me dan su email, les pueden mandar y pueden ver lo que pueden traer, ensaladas y cosas así. Yo creo que van a tener las carnes. Va a estar en el field, allá arriba. Vamos a necesitar nuestro chofer del carro para llevar la gente y llevar la comida. Y también va a haber un water slide. Para resbalar en la agua. Los niños, si van a venir, traen su traje de baño para que puedan estar ahí, sus gears para water slide. Va a ser un tiempo, comienza inmediatamente después del servicio en inglés, o va a ser como las 12. Comienza todas las actividades en el field, y yo creo que vamos a ver si unos pueden ayudarnos, porque vamos a ayudar en el setup y llevar la comida, porque ellos van a estar en su servicio. Eso es el próximo domingo, Labor Day Fellowship, es lo que se llama. Ok, cumpleaños, hay muchos cumpleaños en esta semana. Gustavo no está aquí, pero cumpleaños en esta semana. Everly, cumpleaños en esta semana. Andrew y Leah están aquí, ellos cumplen años en esta semana también. Los 2 hermanos. Toñita, no está Toñita, pero ella cumple años. Y hoy mismo Aide cumpleaños. Aide. Y también nuestro hijo Levi cumple años hoy, cumple 27. Algo así.
96 nació, hacenla. Pero damos gracias a Dios por todos los que van cumpliendo años y estamos en eso hasta que el Señor venga por nosotros. Ya no cumplimos. Yo veo los cumpleaños como un día más cerca a la gloria y damos gracias a eso. Como vimos la semana pasada, es muy interesante. Los niños pueden ir a su clase, todos los que van a quedar aquí. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, comenzando en versículo 12, es un poco más fácil a interpretar que en estos últimos, de versículo 21 a 27, es poco más difícil. No difícil en dar sentido a las palabras, porque las palabras en el griego están lo que son, pero es poniendo el sentido en el contexto, mirándolo históricamente y también en la gramática, en qué es el sentido, qué es lo que el autor quiere comunicar aquí. Y tenemos que entender que está comunicando acerca de los dones espirituales, cada uno ejerciendo sus dones espirituales, el mal uso de los dones espirituales, pero también la actividad de cada miembro en el cuerpo. Y eso es lo que estamos viendo cuando estudiamos y cuando interpretamos esta sección de la palabra. Yo quiero orar primero para comenzar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en no dándonos lo que merecemos, pero dándonos tu gracia, lo que no merecemos, Señor. Y eso es vida eterna. Tu palabra dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Eso es donde nosotros ponemos nuestra confianza. Y Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe. Y te damos gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, por salvarnos y darnos entendimiento de tu palabra. Pido, Padre, mucho por esta congregación, por los que, Señor, están en algún dolor, los que están, Señor, en algún honra y bendición, Señor, que a nosotros nos bendices. Pido especial por Mago, Señor, que se lastimó su rodilla, su pierna, y pido, Padre, que muy rápido se recupera. Ahora ayúdanos, Señor, en tu palabra, que podamos adorarte conforme el estudio y la prédica de lo que es la verdad de Dios en esta sección. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en versículo 21 a 27. Voy a leer estos versículos. Voy a comenzar con 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo o separaciones, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Aquí muchas veces se repite aquí en nosotros, en la manera que nosotros estamos mirando el cuerpo de Cristo. En nosotros son menos decorosos, en nosotros son menos dignos. Eso es como nosotros estamos mirando. Y Pablo está mirando al cuerpo de Cristo y dando, como vimos, esta comparación del cuerpo del ser humano. Aquí regresamos a nuestro estudio de los dones espirituales, capítulo 12, 13 y 14 de este libro. En el estudio de los dones vimos que el apóstol Pablo nos está explicando con énfasis en lo que es diversidad e unidad. Diversidad y unidad. Y lo vimos ya en hablar de la diversidad de los dones, en la operación de los dones, como vimos en los versículos capítulo 4 hasta 6, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Ahí está hablando de diversidad. Y luego él dice, hay en esos mismos versículos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. En la iglesia estamos, porque todavía está hablando de la iglesia, antes de llegar a esa metáfora de lo que es el cuerpo, está hablando que hay diversidad y hay unidad. El Espíritu da un resumen en el versículo 11 y él dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Eso nos une, nosotros todos somos de ese mismo Espíritu. Y luego ahora comenzando en versículo 12, Pablo está diciendo que hay una comparación entre el cuerpo físico humano y la iglesia, en llamar la iglesia el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Los muchos, él habla, la diversidad, y dice un solo cuerpo, la unidad. En versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Habló en los dones espirituales y la diversidad y unidad en la iglesia, y ahora está comparándola al cuerpo físico humano, en que hay muchos miembros en el cuerpo de uno. Y nosotros sabemos eso. Pero es un solo cuerpo, es lo que está diciendo. Y ya vimos la vez pasada que Pablo usa esta metáfora del cuerpo frecuentemente en sus cartas. Y uno es una manera que yo considero es de los mejores que él usa para describir la iglesia, con Cristo siendo la cabeza, el cuerpo de Cristo como él siendo la cabeza. Es una manera muy, muy buena en que nosotros podemos entender cómo se funciona el cuerpo. Pablo está usando esta comparación para enseñar a esta iglesia de Corinto. Tenemos que entender el contexto, enseñando a esta iglesia de Corinto que tenía muchas separaciones, lo vimos desde capítulo 1, muchos problemas y aún problemas con los dones espirituales. Y vimos en versículos 12 y 13, cuando él comienza a hablar del cuerpo de Cristo, él muestra en versículos 12 y 13 cómo el cuerpo es formado. ¿Cómo es formado? Ya leímos versículo 12. Versículo 13 es clave para la doctrina del Espíritu Santo, porque dice cómo el cuerpo es formado. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos, versículo 12, muchos miembros, todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no es bautizado por el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y luego dice, sea judío, griegos, esclavos, libres,
puedes decir mujer, hombre, chino, mexicano, puede cualquier. Todos los que son del Cristo fueron puestos, bautizados en un solo cuerpo, y se nos dio a beber, se nos dio el Espíritu Santo, se nos dio un mismo Espíritu. Dos cosas suceden cuando nosotros nacimos de nuevo: somos puestos en el cuerpo de Cristo, bautizados en el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y eso, cuando lo estudiamos, vimos en el día de Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia, cumpleaños de la iglesia, y se vio en una forma físico. Vimos las lenguas de fuego y hablando en lenguas y todo eso, pero se manifestó para mostrar que eso es lo que estaba pasando. Esto es la doctrina del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: el que no tiene el Espíritu no es nada de Dios. Todo creyente, por eso yo tengo subrayado en ese versículo 13, todos bautizados en un cuerpo. Todo el que es creyente está en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? El cuerpo está formado. Y comenzamos la vez pasada a ver el cuerpo cómo funciona. Y vimos que Pablo usa dos problemas o dos, podemos decir, pecados en el cuerpo que le ayuda a ilustrar cómo la iglesia funciona. Y la vez pasada que estábamos aquí vimos que el primer problema en versículo 14 a 20 que daña y aún puede ser muy destructivo en la iglesia es de estar descontento. Y lo explicamos, de ser descontento, el descontentamiento, el espíritu de ser descontento, porque ese descontentamiento causa inquietud, causa queja, murmuración, celos, envidias. Y vimos en esos versículos, está hablando de unos que tienen un don, son del cuerpo, pero ellos quieren ser otra cosa, no están contentos con lo que Dios está haciendo con ellos. Y lo vimos en versículos 14 a 20. Y si no estabas aquí, te animo que escuchas el podcast, escuchas ese mensaje acerca de lo que es esta función o problema que puede dañar a la iglesia, que es muy destructivo en la iglesia, alguien que está descontento. Pero Pablo está usando eso para enseñar, así es como funciona la iglesia, así es. Y como en versículo 16 que dice, porque la oreja no puede decir, yo no soy ojo, así no soy del cuerpo. Están como descontentos en la manera que Dios los puso. Pero vemos en versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. En su soberanía, Él nos da los dones que Él quiere. Y vimos que Él cierra este primer punto del primer problema en versículo 20, que dice, pero ahora. Para cerrar este primer punto de descontentamiento, dice, pero ahora. Y lo hace, y lo que él dice aquí, él simplemente está repitiendo lo que dijo en versículo 12, lo que dijo en versículo 14, que hay unidad y diversidad en el cuerpo. Así en versículo 20 dice, pero ahora. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es uno solo. Eso dice en versículo 12. Lo leímos. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros. En versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo está enfatizando esto, que el cuerpo es un compuesto de muchos miembros, un compuesto de muchas funciones, pero es un solo cuerpo. Eso es el primer problema que él usa para ilustrar eso, es el de descontentamiento, espíritu de ser descontento. Ahora, comenzando en versículo 21,
El segundo problema que usa para explicar lo que es este cuerpo y cómo funciona el cuerpo. Y en versículo 21 a versículo 27 está hablando de este problema que es querer ser independiente. Querer ser independiente o creer que puede ser independiente de el resto del cuerpo. Creer que tus dones, para ejercer tus dones no necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Es un espíritu de independencia, podemos decir. Y aquí en esos versículos Pablo otra vez da voz a ciertas partes del cuerpo. Pero aquí habla de otro problema. Como yo vos aquí, lo que estudiamos acerca de descontentamiento, si dijera el pie, él está dando voces a esas partes del cuerpo. Lo hace así también en estos versículos que acabo de leer, de 21 a 27. Les da voces, ¿ok? Y aquí es el que piensa que puede operar independiente de otros en el cuerpo por cualquier razón. Tal vez es por los dones que tiene. Tal vez es por creer superior. O tal vez es porque es muy solitario. Pero esos no son excusas, porque uno no puede operar fuera de lo que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Y también está enseñando cómo funciona el cuerpo. Pero aquí es la idea que este no necesita a los otros miembros del cuerpo. No son útiles para mí o no me complementan. Es esta parte aquí. Y las tres partes del cuerpo de lo que habla en este ejemplo son tres que ya vimos: el ojo, la mano y los pies. Pero aquí usa en vez de la oreja, la cabeza. Ahora tenemos que entender, sabemos que en muchas de las cartas de Pablo, en la palabra de Dios, la cabeza, Pablo habla, es Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero aquí no está hablando de la cabeza de la iglesia como Cristo, aquí está hablando de una cabeza normal. ¿Okay? Pero lo que se ve aquí es lo de ser superior, de ver otros en el cuerpo, como decir, a esos yo no los necesito. Aquí en versículo 21, el ojo y la cabeza piensan que ellos pueden operar, pueden existir en el cuerpo aparte de las otras partes del cuerpo. Y Pablo está diciendo que será el ojo, ¿qué será el ojo sin la mano? ¿Y qué será la cabeza sin los pies? Versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así no puede ser, es lo que está diciendo. Y realmente esto es orgullo, esto es creyendo mejor o superior que otro. Esto es una abominación para Dios. Lo vemos en Proverbios capítulo 6. El que piensa que es más, el que piensa que es solitario, el que piensa que él no necesita a nadie más, eso es orgullo, eso es altivez y eso es algo que es una abominación a Dios. Porque el deber de todo creyente es edificación en nuestras relaciones. Nosotros debemos estar edificando unos a los otros en nuestras relaciones. De cooperar con tus hermanos en Cristo, creciendo en relaciones, porque el cuerpo es ¿qué? Uno. El cuerpo es uno. Somos muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el plan de Dios nunca ha sido a tener un solo actuando independiente, aparte del cuerpo de Cristo en el reino de Dios. Es lo que Pablo quiere comunicar aquí, en cuanto
Y acuérdate, eso es en el contexto de los dones espirituales. Luego dice en versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí está hablando de la necesidad de ciertas personas en el cuerpo. ¿Okay? De ciertos, y es interesante porque aquí habla de 4 diferentes grupos de personas en el cuerpo de Cristo usando partes del cuerpo. ¿Okay? Si miras en versículo 22 dice, habla de los más débiles. En versículo 23 habla de los menos dignos. Otra vez en 26 habla de los menos decorosos. Y en la primera parte de 24 habla de los que son más decorosos. Estos son 4 diferentes partes del cuerpo, o nosotros podemos decir, porque está hablando del cuerpo de Cristo, 4 diferentes grupos de personas en el cuerpo de Cristo. Y esto es muy interesante y como dije, es muy fácil interpretar lo que es las palabras en el griego, porque nomás se usa así. Pero es más difícil interpretar lo que es el sentido de lo que Pablo está hablando. Uno tiene que verlo bien contextualmente más que cualquier otra cosa aquí. Porque hay muchas diferentes interpretaciones de estas diferentes partes del cuerpo. Pero hay unos que, y lo que voy a compartir con ustedes hoy es es la manera más común en que se ven estos diferentes grupos de partes del cuerpo de Cristo. Esto es muy interesante. En versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, ok, aquí son unos miembros que parecen más débiles en el cuerpo, son los más necesarios, ok. Habla de la necesidad de estos miembros más débiles, parecen más débiles. Esto es alguien juzgando, ¿okay? No es que son más débiles, es alguien que está diciendo, estos parecen más débiles. No podemos decir, estos son más débiles en el cuerpo. Parecen más débiles. Y es como ellos lo ven. Parecen según ellos. Ahora, ¿qué quiere decir en hablar de los que parecen más débiles? Aquí Pablo está refiriendo a los órganos internos. A los órganos internos que son más delicados. ¿Cuáles son esos? Como el hígado, el riñón, la páncreas, el vesícula, los intestinos. Está hablando de órganos internos. ¿Okay? Y mirando el contexto vamos a ver que eso es realmente lo que está hablando. Pablo está haciendo un punto que aunque estos miembros del cuerpo parecen débiles, son completamente escondidos, no los vemos, pero son necesarios para la función normal del cuerpo. ¿Okay? El cuerpo no funciona bien sin estos órganos. ¿Okay? El cuerpo no funciona bien sin el hígado, sin riñones, sin intestinos. Son importantes para la vida normal. Así la pregunta es si son verdaderamente más débiles. ¿Son más débiles? No. Son necesarios. No más parecen ser más débiles. Y en esa analogía dice que solamente parece así para nosotros, que son más débiles. Y parecer débiles no tiene que ver con el valor verdadero de ellos en el cuerpo. Porque ellos se necesitan. Y acuérdate que él está hablando de la iglesia. Está diciendo que hay unos miembros en la iglesia escondidos que tienen una función muy importante, no se ven, pero son necesarios.
Y así las apariencias engañan. Así es en la iglesia, todos los miembros son necesarios. No les hace qué piensan de ellos. No le hace unas personas como ellos piensan de otros que realmente parecen que están escondidos. Son necesarios. Son necesarios. Tal vez unos tienen dones de unos son muy llamativos o están siempre enfrente, conocidos. Pero en realidad ellos dependen de todos los demás del cuerpo, aún los que operan sin ser vistos, sin estar enfrente, sin ser conocidos. Estos versículos hablan que mal es esta actitud de ser superior y la actitud de ser independiente que va con eso. Estos versículos están diciendo, eso es muy mal. Porque uno no puede operar sin todos los miembros del cuerpo. Y que lo que debemos aprender aquí es valorar todos iguales en el cuerpo de Cristo. Todos iguales. Tal vez uno es muy callado en el cuerpo. Puede ser ignorado por los que son muy habladores. Pero pueden ser que ese callado es poderoso en oración y llega a ser grande en el reino de Dios. Uno no sabe. Uno no sabe. Y aquí dice Pablo, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso es interesante. Ahora en 23 y 24 Pablo menciona otras partes del cuerpo. ¿Okay? Él está hablando aquí primeramente de los que parecen más débiles, los órganos internos. Ahora menciona lo que se llama los menos dignos. En versículo 23 dice, aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos. Okay. Menos dignos. En la Biblia de las Américas dice que son los menos honrosos. Menos honrosos. Estas partes del cuerpo son las que realmente no llaman la atención en el cuerpo físico del hombre. Okay. Los que tienen belleza en sí, ¿por qué? Por razón que los vestimos. Esa palabra vestimos en el griego es de envolverlos. So aquí dice, y aquellos del cuerpo nos parecen menos dignos, menos honrosos, a estos vestimos más dignamente. Dice, los vestimos, envolvemos. ¿En qué? Nosotros los envolvemos en ropa. En ropa. Wow. Eso es interesante. Esa palabra, envolverse con algo. Esto habla de las partes del cuerpo que se visten. Las piernas, los pies, ponemos zapatos, camisa. Está hablando de los brazos, de la espalda, de las piernas, de los pies. Es muy interesante ver eso aquí. Ellos son los que tienen su función, pero son menos honrosos, menos dignos. Así es que necesitamos vestirles más dignamente. Tomamos estas partes menos dignos y los vestimos con ropa. Esto es que los vestimos para presentarles más atractivos en apariencia. ¿Ok? Tiene sentido todo esto. Porque imagínate uno llegando a la iglesia sin camisa. Sería muy feo. Y descalzo, semidesnudo, nomás dos partes,
cubiertos. Imagínate llegar así. Uno se pone una camisa, un vestido, un saco, zapatos en los pies. Todo esto da ¿qué? Dignidad al cuerpo. Muchos consideran mucho cómo se visten, casi todos yo puedo decir. Como el cuerpo sin estas cosas se ve, consideran, pero cuando ponemos esta ropa, se considera más digno. No consideramos sin la ropa su forma, no, porque por naturaleza los vestimos. Y aquí Pablo está diciendo a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, menos honrosos, eso es neutral. Los vemos nomás así, para sacar esas partes, los vestimos en apariencia. Uno lo viste para darle dignidad a esas partes que vestimos. Luego aquí en versículo 23, y los que en nosotros son menos decorosos. Menos decorosos. Esa palabra en las Américas lo interpreta mejor. Dice más íntimas. Más íntimas. O quiere decir menos decentes. Ok, uno puede imaginar de lo que está hablando. Estas partes se visten también, pero aquí se dice en versículo 23, se tratan con más decoro. Más decoro. Las otras partes se pueden vestir, pero esos es necesario taparlos. Ok, más decorosos. Esas partes se visten porque deben ser vestidos para ser decentes o porque son más íntimas. ¿Qué son esos miembros? Pues se llaman los partes privados, los órganos sexuales podemos decir. A estos se dicen que se tratan con más decoro. Esos los vestimos doble, porque tenemos ropa interior y luego ropa exterior sobre ellos. A todas estas partes del cuerpo damos dignidad. Aquí dice, a los que, en versículo 23, y a los que nosotros son menos decorosos, más íntimos, decentes, se tratan con más decoro. Se cuida en cómo cubrimos esos. Ropa interior y luego ropa exterior. Las mujeres usan brasier y luego usan su camisa. Así, y acuérdate, él está hablando de diferentes partes del cuerpo de Cristo. Y cómo es que nosotros tratamos de entender la función del cuerpo humano y entender que el cuerpo de Cristo no puede funcionar sin todos los miembros. Estos se tratan con más decoro. Estos los vestimos doble con ropa de interior. Pero a todas estas partes del cuerpo les damos dignidad, el sentir de ser importantes, en que los vestimos en diferentes maneras. Los tratamos de vestir para que sean más atractivos, más decentes, con más dignidad, más presentables. Pero en versículo 24 dice de los miembros más decorosos. Y en versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Aquí está diciendo que los miembros más decorosos en la Biblia de las Américas dice los miembros, los partes presentables. Esos son presentables. Los partes presentables. Dice en versículo 24 que no tienen necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que no tienen necesidad de vestirlos. Interesante.
Versículo 23, hay que vestir los menos dignos, hay que vestir los menos decorosos. En versículo 24, no hay necesidad de vestir a estos que son más decorosos. ¿Qué son esos? Pues es tu cara, es tu nariz, los ojos, la boca. Son los más presentables. No hay necesidad de vestirlos. Estos miembros no tienen necesidad de vestirlos. A veces los adornamos. Las mujeres se pintan maquillaje, se ponen en sus orejas joyas de diferentes maneras, pero no hay necesidad de cubrirlos. No tenemos que vestir la cabeza, vestir las orejas. No venimos a la iglesia con la cabeza totalmente cubierto, no. ¿Por qué? Porque ellos son partes presentables. Ellos son más decorosos. Ellos no tienen necesidad. No tienen necesidad de vestir la cabeza. Vemos los menos dignos, menos honrosos, los vestimos. Los menos decorosos, los más íntimos, definitivamente los vestimos, hasta doble. Los más decorosos, partes presentables, no hay necesidad de vestirles. Interesante. Pero el punto de Pablo es, en explicarlo así, es que los apariencias del cuerpo engañan. Y que todas las partes, todos los miembros son necesarios. Y se ve en cómo tratamos ciertas partes del cuerpo que aparecen de menos valor. Él está diciendo, porque él está usando esta metáfora, esta analogía. Mira cómo tú tratas con tu cuerpo. Mira cómo tú tratas con tus órganos internos. Sabemos que tú no los estás viendo, tan escondidos, pero son importantes. Porque cuando el doctor dice que tu riñón está trabajando a 30%, es una alarma. Porque el cuerpo no puede funcionar normalmente si hay daño en esos miembros interiores. Mira cómo tú tratas tu cuerpo, mira cómo tú te vistes, mira tus partes interiores, mira cómo te tapas para ser más decente, más inocente. Mira que tus ojos, tu boca, tu nariz, tu cabeza no lo tienes que cubrir. Él está diciendo así el cuerpo de Cristo, cómo tratamos las diferentes partes que aparecen de menos valor. Está diciendo cómo es el costumbre de tomar esas partes del cuerpo, aun los que están escondidos, y cuidarlos. Esas partes, vestirlos, darles atención. ¿Cuánto más lo debemos hacer en el cuerpo espiritual? Cómo tú cuidas tu cuerpo, cómo tú tratas tu cuerpo, cuánto más debemos a cuidar el cuerpo espiritual del Señor. Y a esas partes más débiles, menos dignos, más decorosos, aquí Pablo está enfatizando su necesidad. Y no está diciendo que los tratamos con honor, vestirlos con dignidad. Los partes atractivos, los más funcionales, no lo necesitan. Eso porque están enfrente, tal vez por su función, tal vez por sus dones, no lo necesitan tanto cuidar. Pero ellos deben reconocer su necesidad de los otros miembros de la iglesia. Y tal vez la iglesia ni los pone atención, ni reconocen que existen. Y hermanos, eso es un peligro de toda iglesia. Que hay la gente que está sirviendo y uno trata como ni están ahí.
Pablo está diciendo, así no es. Cada miembro del cuerpo es importante. Nadie es más superior que el otro. Nadie. No hay nadie independiente. Todos nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Y aquí en medio del versículo 24 dice, pero Dios. Aquí es donde él comienza su conclusión de lo que Pablo está enseñando con unas aplicaciones. Y él dice aquí, versículo 24, pero Dios ordenó el cuerpo.
No, no. Hermanos, a uno a decir, con esto estoy en acuerdo, pero yo prefiero a unos y no a otros. Así no es como Dios lo ordenó. Dios lo ordena para que no hay separaciones, pero para que cada uno de nosotros se preocupen los unos por los otros. Porque si uno prefiere uno a otro, eso es parcialidad, es pecado. De preferir unos más que otros. Así no es como Dios lo ordenó. No. No hay desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Que todos se preocupan los unos por los otros. Que no hay nadie superior. No hay nadie independiente. Todos los necesitamos los unos a los otros. Así es. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, esa iglesia te necesita. Te necesita. Nos necesitamos, yo te necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Wow, esto es una verdad tremenda. Es tanto esta preocupación que Pablo da una ilustración en versículo 26. Y él dice de manera que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. Y esto es verdad. Piensa de tu cuerpo. Cuando estás echando un martillazo y echando un clavo y ¡pam! Das a tu dedo, ¿qué pasa? Pues todo tu cuerpo duele. Comienzas a brincar, tus ojos se rechinan, tus dientes, y todo tu cuerpo se impacta por un golpe que tú le das a tu dedo. Un martillazo. O piensa un dolor de muela. Yo he visto gente con dolores de muela que hasta su cabeza no pueden ver. Migraña. Todo tu cuerpo duele. Así es. Dice, eso, preocuparnos los unos a los otros, esto es una verdad. Que cuando un miembro padece, todos nosotros dolemos con él. Cuando un miembro de la congregación está pasando algo doloroso, todos los demás estamos pasándolo con él. Y también, si un miembro recibe honra, hermanos, esto es más difícil. Esto es más difícil. Dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Más difícil. Porque cuando uno padece, está sufriendo dolor, pierde un miembro de su familia, uno duele con él, uno tiene compasión y uno entiende. Pero cuando uno es honrado, y esa palabra honrado quiere decir que está recibiendo reconocimiento, que recibe atención, que nosotros debemos gozarnos con él. Hermanos, eso es más difícil. Porque él y yo no yo. Wow. Tremendo. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros, hermanos. Y Pablo concluye esta sección tan práctico. Todo eso es muy práctico. Él concluye en el versículo 27. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que dice ahí es ustedes pues son un cuerpo. Cada uno de ustedes son parte de este cuerpo, son miembros. Cada uno de ustedes son miembros en este cuerpo. Ahora, hermanos, debemos actuar así, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Y nos ha colocado en el cuerpo, nos ha dado dones espirituales. Y Él quiere que nosotros nos amamos los unos a los otros y que nos preocupamos los unos por los otros, siendo cualquier parte del cuerpo. Y esto, hermanos, no más es una metáfora,
una ilustración, una analogía. No tienes que tomarlo tan literal, pero es una manera que Pablo está enseñando a esta iglesia cómo funciona y comparando el cuerpo humano, físico, con el cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor. Pedimos, Padre, si hemos estado considerando nuestra posición en el cuerpo en una manera equivocada, que nos ayudas a cambiar nuestro pensar. Si hemos visto otros hermanos en el cuerpo, Señor, menospreciándolos, despreciándolos, Señor, cambia nuestro pensar. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, estimando a cada uno como superior que nosotros mismos, como dice en Filipenses capítulo 2. Gracias te damos, Padre, por este cuerpo. Yo te doy por este cuerpo, porque yo sé que tú tienes una función para cada uno de nosotros, para traer gloria a ti, Señor, en esta tierra y en la iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre. Nos presentamos a ti en este momento y pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos ponernos en pie por el último canto? Cámbiame, Señor, haz tu vera en mí, que mi corazón sea como tú. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú, sea como tú, sea como tú.
Pueden tomar asiento. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí termina de hablar acerca del cuerpo. Ya vamos a regresar a los dones espirituales y luego a el amor. El amor, una grande exhortación, porque ejercemos todos los dones espirituales en la actitud del amor que explica el apóstol Pablo aquí en capítulo 13, y damos gracias por eso. ¿Están aquí para algunos? ¿Van a cantar o algo los niños? ¿No? Oh, ¿no quieren cantar? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Tú eres grande y misericordioso, Señor. Tanto que nos enseñas con tu palabra, nos das tu Espíritu Santo para entenderlo, y también, Señor, nos das el querer, el poder como el querer de hacerlo, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Danos ese amor los unos por los otros, Señor, porque ese amor fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu que tú nos diste. Pedimos ahora, Señor, que bendices este cuerpo y bendices el tiempo, unos con la familia, unos en el parque, y que seguimos gozando en ti en este día del Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.